Hay personas que pasan toda su vida construyendo cosas, sin darse cuenta de que nunca se construyeron a sí mismas. Casas, muros, edificios, estructuras firmes, visibles, reales. Pero por dentro, algo sigue sin sostenerse. Y esta es la historia de alguien que lo entendió demasiado tarde, o justo a tiempo. Depende de cómo lo mires. Era albañil, de los de toda la vida. Manos ásperas, rutina constante. Trabajo duro, día tras día levantando paredes que no eran suyas, encajando piezas con precisión, midiendo, ajustando, corrigiendo, siempre enfocado en que todo quedara bien, firme, seguro, recto, y durante años esa fue su vida. Trabajo, cansancio, descanso y repetir, sin muchas preguntas, sin demasiado ruido interno, o eso parecía, porque hay algo que pasa cuando repites lo mismo durante mucho tiempo. Dejas de escucharte, no porque no haya nada que escuchar, sino porque no hay espacio. Y cuando no hay espacio, no hay preguntas. Y cuando no hay preguntas, no hay cambio. Pero hubo un día distinto. No por lo que pasó fuera, sino por lo que pasó dentro. Estaba trabajando, como siempre, colocando ladrillos, uno encima de otro, con la misma precisión de siempre, y de repente, se detuvo. No porque estuviera cansado, no porque algo saliera mal, se detuvo porque algo no encajó, no fuera, dentro. Miró la pared, perfecta, recta, firme, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió nada, ni orgullo, ni satisfacción, ni sentido, solo silencio. Y ese silencio le incomodó más que cualquier esfuerzo físico, porque le hizo una pregunta que nunca se había hecho. ¿Qué estoy construyendo realmente? Y al principio la ignoró. ¿Cómo haces tú cuando algo te incomoda? Siguió trabajando, intentó volver al ritmo, pero algo ya había cambiado. Porque cuando una pregunta entra de verdad, ya no sale igual. Y durante el resto del día, no pudo dejar de pensar en eso, en lo que hacía, en por qué lo hacía, en hacia dónde iba. Y esa noche, pasó algo curioso. Llegó a casa, se sentó y por primera vez en mucho tiempo, no encendió nada, ni televisión, ni radio, ni distracción. Se quedó ahí, en silencio. Y ese silencio fue distinto. No era vacío, era pesado, porque estaba lleno de todo lo que llevaba tiempo evitando. Cansancio, rutina, sensación de repetición y una idea que empezó a tomar forma. Había estado construyendo toda su vida, pero no sabía para qué. Y eso le golpeó, porque no era una crisis grande, no era un momento dramático, era algo más silencioso, más profundo, más difícil de ignorar, la sensación de que llevaba años en automático, haciendo, cumpliendo, avanzando, pero sin dirección real. Y eso no se soluciona haciendo más, se soluciona parando y mirar, y eso fue lo que empezó a hacer, no de golpe, no de forma perfecta, pero sí diferente. Empezó a observarse, mientras trabajaba, mientras pensaba, mientras vivía, y empezó a notar algo, no estaba presente. Su cuerpo estaba ahí, pero su mente siempre en otro sitio, en lo siguiente, en lo pendiente, en lo automático, y eso lo cambió todo, porque se dio cuenta de algo que nunca había visto. No estaba cansado solo por el trabajo, estaba cansado por no estar nunca realmente en lo que hacía, por no sentirse dentro de su propia vida, y esa realización, aunque incómoda, fue el inicio de algo, porque por primera vez dejó de mirar solo lo que construía afuera, y empezó a mirar dentro, y ahí no había paredes rectas, no había estructura clara, no había orden, había dudas, había ruido, había cosas sin resolver, y eso le descolocó, porque fuera sabía exactamente qué hacer, pero dentro, no. Y ahí es donde empieza la parte que nadie te enseña, porque construir fuera es cuestión de técnica, pero construir dentro es otra historia. No hay plano, no hay instrucciones claras, no hay resultados inmediatos, solo hay proceso.
Y eso cuesta más, porque no se ve, no se mide, no se aplaude, pero es lo único que realmente sostiene todo lo demás. Y esta es la idea con la que quiero que te quedes en esta primera parte. Puedes pasarte la vida construyendo estructuras perfectas fuera, y aún así sentir que algo dentro no se sostiene. Y si eso pasa, no es falta de capacidad, es falta de conexión contigo. Si esto te está resonando, escribe en comentarios, dentro, porque reconocer que has estado más enfocado en lo externo que en ti, es el primer paso para cambiarlo. Ahora es donde la historia deja de ser una observación, y se convierte en una transformación, porque darse cuenta es solo el principio. Lo difícil viene después. Cuando ya no puedes volver a mirar tu vida igual, pero tampoco sabes exactamente cómo cambiarla. Y ahí es donde estaba él, trabajando igual por fuera, pero distinto por dentro. Cada ladrillo que colocaba ya no era solo un gesto automático, era un recordatorio de lo que llevaba tiempo ignorando, de lo desconectado que había estado. Y eso, al principio no le dio paz, le dio incomodidad, porque empezó a ver cosas que antes no veía, cómo hacía todo en piloto automático, cómo terminaba el día sin recordar realmente nada significativo, cómo vivía más en lo que tenía que hacer que en lo que estaba haciendo. Y eso desgasta de una forma distinta, no física, interna, porque empiezas a darte cuenta de que no es que tu vida esté mal, es que no estás dentro de ella. Y esa sensación es difícil de sostener, porque no hay un problema claro que solucionar. No hay algo que cambiar fuera y listo. Es algo más profundo, más personal, más silencioso. Y durante días intentó ignorarlo, volver a lo de siempre, al ritmo, a la rutina, pero ya no era igual, porque ahora veía, y cuando ves no puedes desver, y ahí es donde empezó a hacer algo distinto. Pequeño, casi imperceptible, pero importante. Empezó a prestar atención, no a lo que hacía, a cómo lo hacía, a cómo se sentía mientras lo hacía, a qué pasaba dentro de él en cada momento. Y eso al principio fue extraño, porque no estaba acostumbrado a mirarse, siempre había mirado fuera. El trabajo, el resultado, la estructura. Pero ahora la atención estaba dentro, y ahí encontró algo que no esperaba. Silencio, pero no un silencio vacío, un silencio lleno de cosas no dichas, de emociones no atendidas, de pensamientos repetidos. Y entre todo eso apareció algo más, una sensación de desconexión consigo mismo que llevaba tiempo ignorando. Y eso dolió, no como un golpe, sino como una verdad que se instala, porque entendió algo que cambió su forma de verse. Había aprendido a hacer bien su trabajo, pero nunca había aprendido a estar bien consigo mismo. Y esa diferencia es enorme, porque puedes dominar lo externo y aún así sentirte perdido por dentro, y aquí es donde la historia se vuelve más profunda. Porque no decidió dejar su trabajo, no hizo un cambio radical, no abandonó todo, hizo algo mucho más difícil. Decidió quedarse, pero diferente. Empezó a estar presente, de verdad, en cada cosa, en cada movimiento, en cada momento. No perfecto, pero consciente. Y poco a poco algo empezó a cambiar, no fuera, dentro. Empezó a sentir más, a notar más, a darse cuenta de cosas pequeñas que antes pasaban desapercibidas, el peso de cada ladrillo, el sonido del trabajo, el ritmo de su respiración. Y eso lo anclaba, lo traía de vuelta, a ese momento, a su vida. Y con el tiempo empezó a pasar algo inesperado. Dejó de sentirse tan cansado, no porque trabajara menos, sino porque dejó de vivir desconectado. Y eso libera energía, porque estar en piloto automático desgasta más de lo que crees. Y aquí es donde entra otra microhistoria. Un hombre conocido por su trabajo constante, siempre ocupado, siempre resolviendo, siempre produciendo, pero con una sensación interna de vacío que no entendía. Hasta que un día alguien le hizo una pregunta simple. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo estando completamente ahí? Y no supo responder, porque siempre estaba a medias, haciendo algo pero pensando en otra cosa, viviendo pero anticipando lo siguiente. Y ese día decidió probar algo distinto.
Hacer una sola cosa pero estar completamente en ella, sin distracciones, sin prisa, sin irse mentalmente. Y fue incómodo, pero también revelador. Porque se dio cuenta de cuánto se había acostumbrado a no estar, y eso cambió su forma de vivir. No porque hiciera menos, sino porque empezó a estar más. Y eso es lo que transforma la experiencia, y esto es lo que el albañil empezó a entender. No necesitaba construir algo distinto fuera, necesitaba dejar de vivir fuera de sí mismo. Y eso no es inmediato. Es un proceso, de volver, una y otra vez, de notarte cuando te vas, de traerte de vuelta, de habitar lo que haces. Y poco a poco eso cambia todo, porque ya no estás solo cumpliendo, estás viviendo, y hay una diferencia enorme entre ambas cosas. Cumplir es pasar, vivir es estar, y cuando empiezas a estar empiezas a encontrarte, no de golpe, pero sí de forma real, y eso es lo que da sentido, no lo que construyes fuera, sino cómo estás dentro mientras lo haces. Y aquí es donde quiero que te hagas una pregunta, una que no es cómoda pero es necesaria. ¿Cuánto de tu vida estás viviendo de verdad? ¿Y cuánto estás simplemente atravesando? No respondas rápido. Obsérvalo, porque ahí hay más verdad de la que crees, y aquí es donde todo se ordena, no porque de repente la vida se vuelva fácil, no porque desaparezcan las dudas, sino porque por fin entiendes algo que cambia la forma en la que ves todo lo demás. No se trataba de lo que estaba construyendo, se trataba de dónde estaba él mientras lo hacía, y eso es lo que transforma una vida, porque puedes cambiar de trabajo, de lugar, de rutina. Pero si sigues viviendo fuera de ti nada cambia de verdad, solo cambian las formas. Y eso es lo que el albañil comprendió. No necesitaba otra vida, necesitaba dejar de ausentarse de la suya. Y cuando eso pasa todo empieza a tener otro sentido. El mismo trabajo se siente distinto, el mismo día pesa menos, las mismas acciones se vuelven más reales, porque ya no estás pasando por ellas, estás dentro de ellas. Y ahí aparece algo que no se puede forzar, la presencia. Esa capacidad de estar sin irte, de hacer sin huir, de vivir sin desconectarte. Y eso es lo que realmente sostiene todo lo demás, porque sin eso, todo se vuelve repetición, automático, vacío, y con eso, incluso lo simple tiene sentido. Y aquí es donde la historia deja de ser suya y se vuelve tuya. Porque no necesitas ser albañil para vivir así. No necesitas un trabajo físico. No necesitas una rutina específica. Solo necesitas ser honesto contigo. Y mirar cómo estás viviendo. Cuánto estás presente. Cuánto estás dentro de lo que haces. Y cuánto te estás perdiendo mientras cumples. Porque esa es la trampa. Puedes hacer todo bien y aún así no estar. Y eso es lo que tienes que evitar. No equivocarte, no fallar. Eso forma parte. Lo que tienes que evitar es desaparecer de tu propia vida. Porque cuando te ausentas, todo pierde sentido. Y cuando vuelves, incluso lo simple se transforma. Y aquí es donde quiero dejarte una frase. No para que la repitas, para que la recuerdes cuando sientas que estás otra vez en automático. No estás cansado de lo que haces. Estás cansado de no estar en ello, piénsalo. Porque eso cambia el enfoque. No necesitas hacer menos necesariamente, necesitas estar más presente, más conectado, más dentro. Y eso, aunque parezca simple, lo cambia todo, porque cuando estás, te encuentras, y cuando te encuentras, todo empieza a encajar de otra forma. No perfecta, pero real. Y esa realidad vale más que cualquier estructura perfecta construida desde la desconexión. Así que ahora la decisión es tuya. Seguir construyendo fuera mientras te pierdes dentro, o empezar a construir desde dentro mientras haces lo que ya haces. Y eso no empieza mañana, empieza ahora, en lo que estás haciendo, en cómo estás escuchando esto, en si estás aquí o en otro sitio. Y si algo de todo esto te ha tocado, si en algún momento has sentido que estás viviendo en automático, escribe en los comentarios una palabra, presente.
porque reconocer que no has estado del todo en tu vida es el primer paso para volver a ella, y ese regreso lo cambia todo.